¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de medicina, Camino a la Salud, con temas interesantísimos que, como siempre, nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. Vamos a conversar a continuación con Leopoldo Mas. Él es odontólogo y vamos a verificar cuándo es necesario concurrir al profesional para alguna atención. Vamos a escucharlo a continuación. En todas las etapas de la vida es importante consultar al odontólogo, ya sea desde pequeño, con las primeras apariciones de los elementos en boca, acompañarlo, permitirle, por ejemplo, a un niño darle un cepillo que juegue, pero también controlarlo y acompañarlo en el cepillado. Con el cambio de la dentición también es importante para ir controlando, por ahí se pueden hacer trabajos de interceptar, si se nota algún problema pequeño, se puede interceptar en vez de esperar a tener ya la dentición permanente y tener que hacer algún trabajo mayor. Entonces puede hacer cambios pequeños para, en el caso de necesitar una ortodoncia, sea mucho más leve el tratamiento. Bien. Obviamente luego a lo largo de la vida los dientes salen una vez y hay que cuidarlos. Entonces siempre es mejor tener la dentición de uno, que si bien hay implantes y toda una odontología muy moderna que se asemeja mucho a la realidad, no hay como los dientes de uno. Entonces es bueno hacer un control, no es mucho, una vez al año. Una vez al año. Hay gente que por ahí, bueno, como cada uno es especial, digamos, puede necesitar 2 veces al año, pero se dice que con una vez al año, una limpieza, un control, sería suficiente para tener una adecuada salud bucal. Pero si yo me cuido constantemente, utilizo hilo dental, el cepillo adecuado, la pasta adecuada, me higienizo lo suficiente durante el día, ¿por qué es necesario concurrir al odontólogo? Es importante venir una vez al año porque para controlar, por ejemplo, hacer una limpieza, controlar las caries, agarrarla en un estadio temprano. Generalmente la gente acude al odontólogo cuando ya está con dolor y probablemente el dolor nos despierta una alerta, vamos, pero ya es tarde el dolor, en la mayoría de los casos es tarde, porque ya nos atacó el nervio, ya llegó el nervio dental, digamos, entonces estamos ante una situación que hay que de urgencia, digamos. Al ser un tejido duro es un avance por ahí muy lento, sin despertar una alarma, y cuando despierta la alarma ya llegó el tejido blando del diente en el nervio en el interior, entonces o ya perdimos la mayor tejido del diente, entonces o el nervio del diente ya cuando está afectado no tiene vuelta atrás, digamos, hay que hacer ya un tratamiento y extirparlo y rellenarlo que nos debilita el diente. Yo les prometo que si vienen una vez al año, la visita no va a ser ni traumática, ni larga, ni estar mucho tiempo, es un control. Existen situaciones que pueden presentarse, porque bueno, como toda la salud no es exacto, o puede haber un traumatismo, algo que nos presente sí, una situación más traumática, pero con un chequeo anual deberíamos tener la mayor de las visitas al odontólogo, ser algo satisfactorio y tranquilo, no algo traumático y que nos produzca miedo. Ahora estoy comprendiendo la necesidad de concurrir al odontólogo con cierta frecuencia, sin la necesidad de llegar a un momento extremo que requiera una atención de urgencia. Pero, ¿sabe qué, doctor? Me da un poco de temor esto del torno, ese ruido. Siento que me va a doler y eso me hace dudar. ¿Qué puede decirme al respecto, por favor?
El torno como tal sigue estando, lamentablemente. No hay otra forma de eliminar un tejido, porque un tejido duro necesitamos eliminarlo, removerlo con algo que gire y que... Pero bueno, por eso digo, una vez al año al venir, el ruidito de este aparato va a ser mínimo, va a ser menos, va a ser muy poquito tiempo, casi nulo. Con limpieza, entonces, si el miedo es al aparatito, al ruido, al torno, la respuesta no está en no venir, está en venir una vez al año a control y se utilizará la menor cantidad de veces posible. Hablemos entonces de la higiene correcta. ¿Cómo elegir una pasta? ¿Cuál sería la adecuada? Inclusive el cepillo adecuado. ¿Cuántas veces higienizarme en el día? Vamos a conocerlo a continuación. Cepillo, generalmente recomendamos un cepillo que sea suave. Se puede conseguir en las farmacias, en el supermercado, hay de todos los precios, tamaños, suave. El que esté al alcance de la persona es el indicado. Bien, pasta de dientes, la que más le guste. Si por cualquier motivo no tiene pasta de dientes, se puede cepillar sin pasta. Bien, porque es un proceso mecánico, no químico. O sea que lo que hacemos con las bacterias, con el cepillo, es barrerlas, desordenarlas y impedir que armen su estructura en la que genera el desgaste. Un aliento, poner un poquito de flúor, algo más cosmético, pero si no hay pasta, no dejen de cepillarse. Lo importante está en el cepillado. Y generalmente recomendamos colocar el cepillo a 45 grados en la unión entre la encía y el diente y tomar de a 2 o 3 elementos dentarios y así pasar por todas las caras de los dientes. Tenemos la cara que da hacia adelante, con la cara con las que masticamos y por ahí generalmente en los dientes de adelante hay que colocar el cepillo en forma vertical, ¿bien? Que es para poder ingresar en la parte de atrás de los dientes. Bien, hay que el cepillado, lo ideal sería después de cada comida, 3 veces al día, bien, después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena. Ahora, si estamos en el trabajo, en la situación que sea, que no se puede hacer 3 veces al día, lo más importante es a la noche, no irse a dormir sin cepillarse, porque pasa mucho tiempo de inactividad, con poca producción de saliva y es ahí en cuando las bacterias tienen su mayor producción. Entonces, si nos salteamos alguna no hay problema, pero el de la noche sería obligatorio, digamos. ¿El hilo dental es aconsejado para la higiene bucal? Es bueno, siempre es bueno usar el hilo dental, digamos, se recomienda porque hay zonas entre los dientes que al por ahí estar muy juntos, el cepillo no logra alcanzarlo o si tenemos una boca chica, no llegamos a limpiar bien la zona entre los dientes, que es la que se limpia con el hilo. Entonces sería bueno usar el hilo. Es imprescindible saber que algunos alimentos, algunas bebidas o algunos hábitos son absolutamente nocivos para las piezas dentarias. Vamos a conocer. Todo lo que es muy azucarado, todo lo que tiene mucho carbohidrato, es lo que más alimentos, entre comillas, le dan a las bacterias, digamos. Es lo que nos produce el desgaste de los dientes. Bien, entonces no vamos a ser prohibitivos, se puede tomar una gaseosa, se puede comer un caramelo, pero sí sería bueno no hacerlo todo el tiempo, no exponer mucho tiempo a los dientes a estas sustancias y si se hace, luego cepillarse. Bien, pero bueno, obviamente como todo en el cuerpo y en la salud, una alimentación saludable nos va a llevar también a una dentadura saludable. Lo puntual que hace el fumar produce una vasoconstricción, o sea que la sangre no circula de la manera correcta, entonces por ahí, al contrario de producirnos algo, nos enmascara algunos síntomas. Entonces podemos creer que no, a mí no me sale sangre, estoy sano, no tengo las encías, y no, al contrario, al no tener una buena irrigación en las encías, por el fumar, no nos da la alerta de que está enferma, de que está produciendo algo. Entonces, con más razón, si alguien fuma, bueno, obviamente siempre se dice deja de fumar, fuma menos, pero bueno, si no, puntualmente, ir al odontólogo, hacerse los chequeos para, si hay alguna alerta, detectarlo temprano. Necesito en el final del informe regresar otra vez a la góndola y encontrarme con varios tipos de pasta dental. Me ofrecen por allí algunas que blanquean,
otras que sirven para la sensibilidad. ¿Cuán cierto es todo esto, considerando que nos acaba de decir que no es imprescindible el uso de pasta, sí el cepillado? Vamos a escuchar en el final de este informe. Las pastas para la sensibilidad sí funcionan y funcionan muy bien, son recomendables cuando usted tiene alguna retracción de las encías, que ve que queda una parte de la raíz fuera, eso generalmente produce sensibilidad, o porque es una persona que tiene mayor sensibilidad, puede utilizar estas pastas y sí van a dar resultados. Luego después vienen otras que tienen mucho más de comercial que de realidad. No va a pasar nada, las pueden usar, puede hasta cambiar la coloración del diente, pero nunca va a llegar a conseguir, se lo manden como que le va a dejar los dientes completamente blancos. Y bien, esos dientes completamente blancos y famosos no son otros tratamientos, ni siquiera son un blanqueamiento, ya son fundas que se ponen sobre los dientes, sean coronas, carillas, son otros tratamientos puntualmente como de prótesis o estético. Después existen blanqueamientos y otras situaciones que van aclarando los dientes, pero bueno, como todo en el habitual de la vida, tomar mate, tomar café, tomar alguna gaseosa o las comidas, nos vuelven a los dientes a la coloración normal. Y un diente en sí no es blanco completamente, o sea, el diente tiende a ser más amarillo, porque sus tejidos, digamos, son más. Tenemos esmalte, que tiende a ser más blanco o transparente, y el tejido por debajo del esmalte, que sería la dentina, tiende a ser más amarillo. Entonces, y también por ahí tengo este diente muy amarillo, y generalmente marcan el canino, el colmillo. Es un diente con mucho cuerpo, muy grande, entonces por eso tiene mucho de este tejido, tiende a ser más amarillo que el resto de los dientes. Vamos a hacer aquí la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. One, two, three, go! Este 2026, el Museo Franklin Rawson celebra 90 años de historia. Te esperamos para que disfrutes de la programación anual. Museo Franklin Rawson, 90 años de historia, 90 años de cultura. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Atención vecinos de Capital. Nueva fecha de prórroga para el pago de tus tasas municipales. Hasta el 30 de abril de 2026. Seguí aprovechando los descuentos. Pago anual, ahorrás 15%. Si pagas el semestre, un 10%. Y si estás al día con tus tasas del 2025, sumás un extra del 10%. Además, si te adherís al débito automático o si lo pagás en la web del municipio, tenés un 10% adicional. Podés descargar tus boletas desde la web municipiosanjuan.gov.ar o enviando un mensaje al WhatsApp 264-560-2660 o acércate por el municipio y te ayudamos. Paga online y con los medios de pago habilitados. Cumplí con tus vecinos, cumplí con tu ciudad y ganemos todos. Somos la ciudad de San Juan. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad.
Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. Hoy vamos a conversar con el doctor Mauricio Sojo sobre una práctica quirúrgica que se denomina vasectomía. Dentro de la planificación familiar es fundamental, una decisión que tomará el varón, pero vamos a escuchar a continuación qué es concretamente la vasectomía. ¿La vasectomía en qué consiste? Consiste en la interrupción de los espermatozoides a través de los conductos deferentes, ¿sí? Con eso lo que estamos haciendo es cortar el paso de los espermatozoides y bueno, todo aquel hombre que desee ya dar por finalizada su fertilidad es un método válido. Es un método obviamente definitivo, ¿no? Hay métodos que son reversibles como el preservativo, pero bueno, el hombre cuando ya quiere poner un cierre definitivo a su fertilidad, se usa este método como un definitivo. Es una práctica quirúrgica que es mucho más sencilla que en el varón que en la mujer, en cuanto al tema de anestesia y en cuanto al tema de internación. En el varón es una sedación que se revierte a los 30 minutos y a la hora y media se va a su casa, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es, como te digo, cortar el paso de espermatozoide a través del conducto, o sea que también ahí se derriban algunos mitos, que es que muchos hombres tienen miedo de que se le va a alterar la fertilidad, las relaciones, le va a alterar las relaciones o le va a disminuir el líquido seminal, y no es cierto, ¿sí? El líquido seminal siempre va a estar, las relaciones van a seguir iguales, nada más lo que acá estamos haciendo es que los espermatozoides, cortar y que los espermatozoides no estén suspendidos en el líquido seminal. Es imprescindible conocer sobre la secuencia de esta práctica quirúrgica, el antes y el después. El paciente lo que se hace es internarse media hora antes de la cirugía. La cirugía se hace con una leve sedación, ¿bien? ¿Por qué? Porque antes las hacíamos con anestesia local, pero bueno, hay pacientes que son muy nerviosos o pacientes que les da mucha impresión. Entonces, en ese caso lo que hacíamos es directamente, o por ahí nos tocaba en el campo estéril. Entonces, por ahí lo que hacíamos en ese momento es dormirlos un ratito para que estén tranquilos y nada, lo que se hace es, se repara la bolsa escrotal, sí. se busca el conducto deferente, se hace una pequeña incisión y a través de ahí se extrae y se corta el conducto deferente. ¿Bien? Tanto de los dos lados, del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sí? El paciente, una vez que se recupera, se termina finalizada la anestesia, vuelve a su habitación y a la media hora se va a su casa. Es imprescindible un diálogo, el llegar a acuerdos cuando un varón convive con su pareja, el tomar una decisión de someterse a esta práctica quirúrgica es interrumpir la posibilidad de tener hijos, o no. ¿O no? ¿Por qué? Porque hay un sistema de criopreservación de espermatozoides muy interesante para que lo conozcas. Vamos a escuchar al profesional a continuación. Cuando el varón ya viene para hacerse la vasectomía, ya viene con esa decisión ya tomada, ¿sí? Sí. En el caso de que
no tengan la decisión. ¿Por qué? Porque cada vez hay más chicos jóvenes que quieren hacerse la vasectomía. Bien, porque la prioridad de nuestros abuelos no es la misma que nuestros padres, y la prioridad de nuestros padres no es la misma que la de los chicos ahora, y pues también un hijo implica un costo. Entonces, bueno, cada generación va cambiando sus prioridades. Entonces, en el caso de que aquella pareja que veamos que no lo tiene tan decidido, recomendamos, sobre todo en el varón, hacer una criopreservación en un banco de semen, por si el día de mañana se llega a arrepentir, para que no tenga que pasar por otra cirugía y directamente usar ese semen que está criopreservado. Hay lugares que ya están establecidos, que también lo hacemos en aquellos pacientes que se van a someter a una terapia oncológica, que hay altas chances de que destruya las células madres, sobre todo las espermatogonias. Entonces, antes de hacer una quimio, se manda a criopreservar. Hablar de espermatozoides que se encuentran congelados en un lugar adecuado, pero luego, ¿cómo pueden utilizarse? ¿De qué modo? Pues el ginecólogo, de acuerdo a cómo lo vea a su pareja, el método que va a elegir son métodos de baja complejidad o métodos de alta complejidad. De acuerdo a cómo el ginecólogo, especialista en fertilidad, la vea a su pareja, todo va a influir, si tiene tapadas las trompas, recuento de folículos, bueno, todo eso el ginecólogo lo va a tener en cuenta. Entonces, en base a eso va a ver si hace un método de baja o de alta complejidad. En ese diálogo, en esa negociación dentro de la pareja, ¿quién se somete a una práctica quirúrgica para justamente evitar más embarazos? ¿La mujer? ¿El varón? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué sugiere el profesional? El varón es lo más aconsejable. ¿Por qué? Porque la mujer, bueno, tiene que hacer la anestesia general, tiene que hacer una internación, se hace una anestesia general. Entonces, bueno, en términos de profundidad es más costoso en la mujer que en el varón. El varón es la sencillez del método hace que lo sea más ágil, que el procedimiento sea más ágil, y él al día siguiente ya puede estar haciendo su actividad normal. La pregunta del millón, y muchos deberán estar haciéndosela desde el otro lugar, desde casa. ¿Qué pasa con la actividad sexual? Inmediatamente uno, realizada esta cirugía, ¿se verá interrumpida esa actividad? ¿Deberá seguir protegiéndose? Vamos a escuchar. Lo que hay que tener en cuenta es que no es un método inmediato, ¿sí? O sea, que no es un método que se ligan los deferentes y el efecto es inmediato. O sea, el varón y la pareja se tienen que seguir cuidando por lo menos los próximos 2 meses posteriores a la cirugía, ¿sí? A la vasectomía. ¿Por qué? Porque lo que habíamos dicho anteriormente es que acá se ligan los deferentes, pero por delante de donde se ligó siguen quedando espermatozoides. Entonces, a los 2 meses se hace un espermograma. Si ese espermograma dio negativo o azoospermia, ya el paciente ya puede tener relaciones, o la pareja ya puede tener relaciones sin protección. Profundicemos a continuación sobre el postoperatorio, en lo inmediato. ¿Qué medidas o qué cuidados hay que tener? El reposo por lo menos son 48-72 horas, nada que, por ejemplo, andar en bici, andar en moto, nada que traumatice sobre la zona operada. Si bien hay muchos que lo subestiman, pero bueno, por más chiquitita que sea la incisión, no deja de ser una cirugía. Entonces, por ahí siempre se recomienda, si bien uno se puede reincorporar a su vida el otro día, al día siguiente, se recomienda cierta precaución. Más que nada, ¿por qué? Por el hecho de los microtraumatismos pueden generar una inflamación testicular. Doctor Mauricio Sojo, ¿hay contraindicaciones para este tipo de práctica quirúrgica? Contraindicación. Generalmente se está usando mucho, y sobre todo aquellas parejas que han transitado un embarazo, sobre todo la mujer, muy difícil, o que su pareja no puede volver a quedarse embarazada porque corre riesgos.
cada vez se está usando y cada vez hay más conciencia, ¿no? Sobre todo del parte del varón. Antes tomaba la iniciativa la mujer, ahora el varón es el que más se está animando a dar un paso al frente, ¿no? La provincia de San Juan está a la altura de las circunstancias. Los profesionales se encuentran capacitados y es una práctica hoy que gana terreno. El profesional está capacitado y bueno, es una técnica que cada vez se va haciendo más, porque como te digo, cada generación va marcando sus prioridades y la generación de ahora es como que es distinta. O sea, nosotros veíamos a nuestros abuelos que tenían 8, 9, 10 hijos, nuestros padres 4 o 5 hijos y cada vez la generación quiere que va, por eso también es la causa de la natalidad que están disminuyendo, ¿sí? Porque la generación de ahora tiene otras prioridades, ¿sí? Entonces, bueno, cada vez hay chicos más jóvenes que quieren hacerse la vasectomía. Vamos a hacer aquí la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecer a la firma Scorpio SRL que me viste, a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados y en minutos cuando volvamos estaremos hablando sobre las hemorroides y la enfermedad hemorroidal. Muy interesante porque hay técnicas mínimamente invasivas para poder resolverlo. La construcción del nuevo edificio para el Instituto Odontológico no para. Con tecnología de última generación, infraestructura moderna y sectores más equipados y accesibles, permitirá brindar una atención más eficiente y de calidad. Este salto sanitario mejora la experiencia de los pacientes y las condiciones de trabajo de los profesionales. Seguimos acercando salud pública de calidad a todos los sanjuaninos. San Juan Gobierno. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. Doctor Rubén Balmaceda es médico proctólogo. Es necesario hacer referencia a
la enfermedad hemorroidal, hablar de las hemorroides y una gran confusión. Hablar de hemorroides es algo natural que tiene el organismo en el ser humano, pero hablar es importantísimo sobre las técnicas frente a una enfermedad hemorroidal hoy mínimamente invasivas. Vamos a escuchar la introducción. ¿Qué son las hemorroides? ¿Qué función tienen en el organismo? Las hemorroides son estructuras normales del canal anal, son unas almohadillas de tejido que están en las paredes del canal anal, que la función que tienen es que el ano cierre de forma hermética, es decir, tiene una función en la continencia. Y al enfermarse ese tejido, esas almohadillas, nosotros hablamos de la enfermedad hemorroidal, que es lo que la gente coloquialmente dice las hemorroides, pero en realidad las hemorroides son un tejido normal que todos los tenemos. Se puede observar en algunos pacientes, sobre todo pacientes que tienen un exceso de peso o en las chicas embarazadas. Ese tejido se dilata, se llena de sangre y son muy fácilmente observables. Doctor, lo interrumpo aquí un momento. ¿Esto que acaba de mencionar es el principal factor predisponente o hay otros también? La enfermedad hemorroidal tiene varias causas. El 60% de los síntomas hemorroidales o de los pacientes que tienen patología hemorroidal se puede explicar por una predisposición genética del paciente. No se conoce bien el mecanismo, pero esos pacientes tienen una tendencia a tener los tejidos muy laxos y entonces las almohadillas aumentan de tamaño y se inflaman o duelen o se salen o sangran. Y después tenemos el restante 40%, son factores adquiridos o factores ambientales. Muy importante la obesidad o el exceso de peso. Otra causa de aumento de la presión intraabdominal, como es el embarazo. La mayoría de las mujeres embarazadas en la última parte o periparto o puerperio van a tener síntomas hemorroidales. Y después hábitos relacionados con la defecación, como por ejemplo evacuar muy duro, hacer mucha fuerza para evacuar o tener mala técnica evacuatoria, que quiere decir que te sentás mucho rato, haces mucha fuerza, posiciones inadecuadas para evacuar. Y bueno, y todo eso también relacionado con la dietas con poca fibra, dietas con mucha comida procesada. Todo eso son los factores ambientales o adquiridos para poder desarrollar la patología hemorroidal. Lo detengo aquí, doctor, nuevamente, porque acaba de mencionar la dieta como uno de los factores predisponentes y hablar de una dieta es hacer referencia a los picantes, porque mi vecina me dice, basta de consumir picantes porque la verdad que te va a dar hemorroides, o hablando correctamente, enfermedad hemorroidal. ¿En realidad es así o no? Es un tema muy interesante. Bueno, es parte del folclore popular de que la comida picante o muy condimentada puede generar hemorroides. Y es cierto que si uno come algo picante y tiene algo lastimado en el ano o algo inflamado, el picante va a exacerbar los síntomas. Lo mismo que si comes algo picante y tenés una afta o una ulcerita en la boca, te va a arder mucho más. Es exactamente lo mismo. Pero en un ano que es normal estructuralmente, el hecho de comer picante no predispone a los pacientes a tener hemorroides. De hecho, se cree que al contrario, esto es algo más evidencia por ahí un poco experimental, no poblacional, pero se cree que al contrario, porque la comida picante generalmente tiene fibra porque son vegetales y la capsaicina puede aumentar un poquito la motilidad del intestino, puede mejorar la defecación, puede mejorar la sensorialidad del intestino, eso relacionado con el colon irritable, puede mejorar la flora. No quiere decir que recomendemos que coman los pacientes picantes, pero no debería ser una causa de patología hemorroidal en anos estructuralmente sanos. Si hay alguna enfermedad, los picantes o el condimento van a hacer que la enfermedad aumente sus síntomas y que el paciente esté más molesto. Doctor Balmaceda, ¿cuáles son los principales síntomas, manifestaciones? Los síntomas de la hemorroides son muchos.
Los síntomas más típicos son el prolapso, la sensación de que algo se sale de adentro del ano después de defecar. El sangrado también, que es un sangrado que tiene unas características muy especiales. Es una sangre bien roja, bien fresca, que cae como gotitas en el inodoro, no viene mezclada, sino que cae como gotitas o se ve en el papel higiénico. Y también puede generar, sobre todo las crisis hemorroidales agudas, puede manifestarse con dolor, con algún bulto doloroso de aparición brusca de un momento a otro. Esos son los síntomas más típicos de las hemorroides. Después hay síntomas atípicos que llamamos, como por ejemplo la picazón en la zona del ano, molestias no relacionadas con la defecación, tipo puntada o pinchazo. Esos síntomas a veces hay que estudiarlos un poquito más, pero eso sería la sintomatología. La verdad que hablar de hemorroides, de enfermedad hemorroidal y concurrir al profesional médico, y me da pudor, me da pudor. Prefiero acudir a la farmacia, buscar estos productos que tanto están promocionando, cremas, algunas pastillas. Quizás me dan resultados. ¿Será? Vamos a escuchar al profesional qué es lo que dice al respecto. El tema es muy importante. Toda la patología perianal, periorificial, le genera mucha vergüenza a las personas, bueno, igual que la patología genital. Eso es una gran limitante para los pacientes, buscar ayudas o buscar turno. Entonces, bueno, buscan todas estas vías alternativas, la indicación del farmacéutico, la indicación de amigos, familiares o lo que pueden encontrar por las redes, o actualmente lo que le podemos preguntar a la inteligencia artificial, que a veces también los pacientes buscan mucha ayuda en esos recursos. La mayoría de los preparados que vienen en la farmacia, tanto las pastillas vía oral como las pomadas para colocación tópica, tienen algún efecto beneficioso. Las pomadas generalmente tienen un poquito de corticoide, que es un antiinflamatorio, y tienen anestésico local, entonces eso lo suele mejorar a los pacientes, aunque sea de manera transitoria. Y las pastillas, hay una que es muy conocida, tiene una droga que se llama venotónico, que genera una mejora en la circulación venosa, entonces también tiende a disminuir la inflamación y disminuir el tamaño de las hemorroides si le están molestando al paciente. El tema es que muchos pacientes tienen síntomas en el ano y no son hemorroides, entonces en ese caso a veces el tratamiento no es el correcto, y algunos de estos medicamentos son bastante costosos. Entonces la sugerencia es que el paciente por ahí venza esa barrera de la vergüenza, sobre todo si el síntoma ya es demasiado molesto o si ya ha intentado estos tratamientos y no le ha hecho efecto, bueno, que intente vencer esa limitante y que consulte, porque algunas veces el tratamiento es mucho más sencillo, mucho más económico y mucho más rápido que todos estos recursos que tiene el paciente, que a veces no son dirigidos al diagnóstico que en verdad tiene. Hay distintas situaciones tal cual describió el profesional que puede darse en esa zona. Es importante entonces hacer un diagnóstico y poder diferenciar. ¿Cómo se realiza? La ventaja que tenemos los médicos que nos dedicamos a esto es que la gran mayoría de esta patología la podemos observar directamente con el examen físico, con el interrogatorio, preguntándole al paciente cuáles son los síntomas, el tiempo de evolución, con qué se relaciona, cuándo aparece, cuándo se le mejora, y después revisándolo al paciente, solamente mirando, tenemos más del 90% de los diagnósticos. Entonces, bueno, de vuelta, sugerirle al paciente que consulte, que muchas veces eso va a cortar un montón el tiempo de mejoría, y el paciente va a poder volver a sus actividades mucho más rápido. Sí, hay 3 causas muy importantes de dolor anal, que es uno de los síntomas más frecuentes y que el paciente le molesta mucho, que sí rápidamente se pueden diferenciar según las características del dolor. El dolor hemorroidal generalmente es de comienzo brusco, de un día para otro, muchas veces relacionado con algún problema de la defecación, o un episodio de constipación, o un episodio de diarrea, y ese dolor es máximo el primer día y después con el correr del tiempo va mejorando y suele ser permanente y asociado a un bulto que el paciente se lo autopercibe.
Otras dos causas de dolor anal frecuentes son el absceso perianal, donde la cronología del dolor es la inversa. Ese dolor empieza muy leve y a medida que va pasando el tiempo el dolor va aumentando gradualmente hasta hacerse un dolor insoportable y permanente. Y tercer causa de dolor anal, también muy frecuente, que de hecho es la causa más frecuente de dolor anal, es la fisura anal, donde el dolor se relaciona sí o sí siempre con la defecación. El paciente defeca y tiene un dolor postdefecatorio que demora minutos hasta horas en mejorarse, pero en algún momento llega a estar bien. Y esto el paciente lo nota a lo largo de las semanas o de los meses que el dolor no tiende a la mejoría. Eso por ahí sería una pequeña guía para darse cuenta cuál es la causa del dolor anal, que es el síntoma más frecuente y que más lo asusta al paciente. Escuché hablar también a mi vecina de someterse a una práctica verdaderamente cruenta para resolver su problema de hemorroides, su enfermedad hemorroidal. Y la verdad que me detiene el concurrir al profesional médico justamente por este tema. Y si al comienzo del informe hicimos referencia a que en la actualidad hay técnicas mínimamente invasivas para resolver, ¿qué tiene para contarnos el profesional? Vamos a escucharlo. Es un tema muy importante porque una segunda limitante que tienen los pacientes para buscar ayuda o para buscar tratamiento es el miedo que tienen a la cirugía de hemorroides. Todos tenemos algún conocido que se ha operado de las hemorroides y que ha tenido un postoperatorio muy tórpido, con bastante dolor, con mucha alteración de la calidad de vida, transitorio, pero sí la pasan algunos pacientes bastante mal. Eso a veces impide o limita a los pacientes de buscar ayuda porque tienen miedo que les ofrezcamos directamente cirugía. Entonces, en realidad el tratamiento de las hemorroides tratamos de hacerlo escalonado, empezar por las cosas menos agresivas y dejar la cirugía como un último recurso. Siempre, sobre todo en la patología crónica, le vamos a dar al paciente tratamiento médico, las pastillas, las cremas, modificar estos factores evacuatorios que yo te mencionaba hace un ratito, tratar de mejorar un poquito la dieta, la calidad de la alimentación, la técnica evacuatoria, disminuir un poco de peso, y con eso gran porcentaje de los pacientes se mejoran los síntomas. Y después tenemos los tratamientos no quirúrgicos y los tratamientos mini-invasivos, que son varios. Eso hay que ajustarlo a cada paciente. ¿Qué le podemos ofrecer al paciente? Una mejoría sostenida y con poco dolor en el postoperatorio. Algunos tratamientos son directamente indoloros y con una rápida reinserción del paciente a sus actividades laborales. Por ejemplo, tenemos la ligadura elástica de hemorroides, donde en la base del hemorroide ponemos un pequeño elastiquín estrangulando el tejido. Eso se hace en una zona del recto donde ya no hay sensibilidad al dolor. Eso es un procedimiento totalmente indoloro para el paciente. A veces se puede hacer bajo anestesia general, pero en el postoperatorio no siente nada. El paciente puede volver a trabajar al otro día. Y ya dentro de los procedimientos quirúrgicos tenemos un procedimiento que es bastante novedoso, que se publica por primera vez en los últimos años de la década del 2010 en Italia, que es la fotocoagulación hemorroidal con láser. Eso lo que se hace es tratar de destruir el tejido hemorroidal respetando la capita más superficial, que se llama mucosa, que es donde están las terminaciones nerviosas del dolor. Entonces nosotros para el láser lo que hacemos es colocar un cablecito dentro del hemorroide y quemar el relleno del almohadoncito o del tejido que yo te mencionaba recién, respetando esos nervios. Eso es una cirugía, sí molesta un poquito, no es un procedimiento indoloro, pero sí es significativamente menos doloroso que la cirugía convencional de hemorroides, y el tiempo de dolor se extiende por mucho menos días y el paciente se puede reinsertar rápidamente a sus actividades laborales y deportivas. Es decir, estaba mencionando dos ejemplos, tenemos un montón de armamentario para ofrecerle a los pacientes. Obviamente el tratamiento siempre tiene que ser dirigido a lo que tiene cada paciente. Cada tipo de patología tiene sus indicaciones y también, bueno, tenemos que ver el paciente, sus preferencias, su tipo de trabajo, su salud general, y bueno, y ahí definimos el tratamiento adecuado y correcto para cada persona.
Aparecieron las manifestaciones, la sintomatología, concurría al médico, me sometía a un tratamiento, pero ¿cuál será mi futuro? ¿Cuál es el pronóstico para ese paciente? Vamos a escuchar en el final del informe al doctor Rubén Balmaceda. Eso es muy importante. Yo creo que la nueva aparición de la patología hemorroidal es directamente proporcional a la modificación de estos factores que mencionábamos primero. Obviamente el factor genético eso no lo podemos modificar, pero sí podemos modificar el exceso de peso, la mala técnica defecatoria, la constipación, que eso es una de las causas principales. Eso sí lo podemos y lo tenemos que modificar. De hecho, muchos pacientes que ya sabemos que van a necesitar operarse, les hacemos todo este tratamiento de antes para que el paciente ya vaya adecuando sus hábitos y con eso disminuimos mucho la posibilidad de que en el futuro recidiven los síntomas. Cada tratamiento tiene su porcentaje de recidivas. El mejor tratamiento, el que menos posibilidad de recidiva tiene, es la cirugía convencional, que tiene menor a 10% de posibilidad de que vuelvan a aparecer los síntomas. Los tratamientos menos agresivos por ahí tienen un poquito más de posibilidad, pero bueno, siempre dependiente de que el paciente cambie los hábitos, mejore la dieta y se cuide con todas estas cosas que yo te mencionaba recién. Pero bueno, hoy disponemos de tratamientos muy buenos y bueno, el tratamiento ideal es el tratamiento menos invasivo, que le genere el menor dolor posible al paciente y que le genere una mejoría que sea sostenida en el tiempo. La patología hemorroidal no la tratamos en función a lo que vemos al paciente, sino a su calidad de vida. Entonces tratamos lo que le molesta y nos ajustamos a tratar de mejorar eso, de mejorar su molestia. El sangrado, el bultito que se le sale, la picazón, el dolor, eso es lo que vamos a tratar de mejorar y mantener esa mejoría en el tiempo. Como siempre, pedirte que tomes papel y virome para agendar los datos que aparecen en nuestra guía profesional. Ya volvemos con más Camino a la Salud. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Un equipo de toda la vida, preparados para dar solución al hombre y la mujer en distintas patologías. Especialistas en urología, doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo. Servicio de andrología. Pedí turnos al 2645 630084. Atienden en Clínica Valencia.
Doctor Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo. Atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte. Teléfono para turnos 421-3773. Odontólogo Leopoldo Más. Odontología general y estética. Teléfono para turnos 264-627-7877 y al fijo 422-8587. Lo encontrás en General Hacha 516 Sur, casi Avenida Córdoba. Del 30 de abril al 10 de mayo, San Juan tiene una cita con la artesanía del mundo. Artesanos locales e internacionales, gastronomía, cultura y arte vivo en el Costanera Complejo Ferial. Una experiencia para toda la familia. Entradas en la boletería del Complejo Ferial. Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. San Juan Gobierno. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Atención vecinos de Capital. Nueva fecha de prórroga para el pago de tus tasas municipales. Hasta el 30 de abril de 2026. Seguí aprovechando los descuentos. Pago anual, ahorrás 15%. Si pagas el semestre, un 10%. Y si estás al día con tus tasas del 2025, sumás un extra del 10%. Además, si te adherís al débito automático o si lo pagás en la web del municipio, tenés un 10% adicional. Podés descargar tus boletas desde la web municipiosanjuan.gov.ar o enviando un mensaje al WhatsApp 264-560-2660 o acércate por el municipio y te ayudamos. Paga online y con los medios de pago habilitados. Cumplí con tus vecinos, cumplí con tu ciudad y ganemos todos. Somos la ciudad de San Juan. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. Y así llegamos al final de nuestro programa. Recordá las vías de contacto que aparecen en pantalla, estarán a tu disposición para efectuar cualquier tipo de consultas. Y pedirte por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.